¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este es un nuevo video del curso de vectores, matrices y álgebra lineal. Espero sea de utilidad para todos. Estos son los temas que se van a tratar. Y bueno, sin más, comencemos. Bien, vamos a comenzar hablando un poco de lo que es un vector. El vector es entonces una lista de números que se podría relacionar con las columnas, digamos así, de una matriz, por ejemplo. Por eso es que hablamos pues también de vector columna. De hecho, una matriz con una sola columna se denomina así, vector columna o simplemente vector, ¿no? Por ejemplo, veamos los siguientes casos. Tenemos el vector U, vector V, vector W, donde como podemos ver se parecen, se asemejan a la columna de una matriz. Estos 3 y el -1, así como el punto 2 y el punto 3 y W1 con W2 son las entradas de los vectores. Puede ser cualquier número real. En este caso, claro está, ¿no? Entonces, el conjunto de todos los vectores con dos entradas, o sea, de esta forma se denominaría R2. Entonces, vectores con dos entradas son R2, como podemos ver aquí, una R, como si estuviera elevado al cuadrado, R2. Y el conjunto de vectores con tres entradas sería R3, y el conjunto de vectores con n entradas sería Rn, ¿no? O sea, el Rn representaría el conjunto de todos aquellos vectores que tienen n entradas. Ahora, definamos entonces la igualdad de dos vectores. Dos vectores en R2, por ejemplo, en R2 son iguales solo si sus entradas correspondientes son iguales. Claro que esto aplica a cualquier, ¿no? R3 o Rn, pero en este ejemplo está aplicado a R2. Entonces, tenemos por ejemplo dos vectores 4, 7 y 7, 4. Si lo viéramos como un conjunto de números, diríamos, bueno, son iguales porque tienen los mismos números, pero no es así. Los vectores son diferentes porque interesa mucho el orden. En este caso, 4 y 7 es diferente de 7 y 4. Si fuera 4 y 7 y 4 y 7, ahí estaríamos hablando de vectores que son iguales. También definimos entonces la suma de vectores, que es en realidad otro vector cuyas entradas son la suma de las correspondientes entradas de los vectores u y v. En este caso tenemos el vector u y tenemos el vector v, con entradas u de 1 menos 2 y v con entradas 2 y 5. El vector suma o el vector u más v, u más v sería aquel cuya primera entrada sería la suma de la primera entrada del primer vector más la primera entrada del segundo vector, que sería 1 más 2 y menos 2 más 5, ¿no? Quedaría como resultado 3, 3. Ese sería el vector suma. También definimos la operación de multiplicación de un escalar por un vector. Si tenemos un vector u de entradas 3 y menos 1 en R2 y un escalar c igual a 5, entonces la multiplicación del escalar por el vector va a ser igual. Se va a denotar de esta forma y va a ser lo mismo que multiplicar a cada una de las entradas del vector por ese escalar. En este caso la entrada 3 por 5 y la entrada menos 1 por 5 nos da 15 menos 5, que es el vector múltiplo escalar de u. A ver, entonces, aquí por ejemplo tenemos también otro ejemplo en el que se muestra pues no solamente la multiplicación por un escalar y la suma de vectores, sino que estas operaciones además combinadas. Tenemos el vector u de 1, coordenadas 1 menos 2 y v coordenadas 2 menos 5. Nos piden encontrar 4u menos 3v y 4u más menos 3v. Encontramos 4u, multiplicación de un escalar, 1 por 4 y menos 2 por 4, menos 3v, o sea, menos 3 por 2 y menos 5 por menos 3, que nos da estos dos valores. Y luego simplemente hacemos la suma de estos dos vectores para encontrar lo que nos piden al final, ¿no? Entonces tenemos 4 con menos 8 más menos 6, 15, y sumamos de tal forma que obtengamos 4 menos 6 igual a menos 2 y menos 8 más 15 igual a 7. Este sería entonces el vector final, el vector resultante de sumar estos múltiplos de los vectores u y v. Ahora, aquí hay un punto importante. Entonces, un vector siempre le denominamos vector o como si fuera una matriz columna y lo expresamos de esta forma. Solamente lo expresamos de manera horizontal por una cuestión de conveniencia, para que podamos ahorrar espacio. Pero no hay que confundir entonces la expresión horizontal de un vector que está entre paréntesis con una matriz fila, que es este caso. Entonces, aquí tenemos la expresión en paréntesis horizontal del vector 3 menos 1, que es un vector columna. Mientras que lo que aquí tenemos es en realidad una matriz fila, que se parece un poco al 3, menos 1, expresión horizontal del vector. La diferencia es que la expresión horizontal del vector lleva paréntesis y no corchetes, como en este caso, al ser expresada una matriz. Son cosas completamente diferentes, y aquí se puede expresar claramente como el vector columna es completamente diferente a su expresión como vector fila, ¿no?
como una matriz fila, perdón. Entonces hay que tener claro eso porque sobre todo es importante para cuando hacemos representaciones gráficas de los vectores, ¿no? Las matrices son definitivamente diferentes. Justamente las expresiones gráficas o descripciones geométricas de los vectores se pueden dar en R2 y se pueden dar en R3. Obviamente para R4 ya no es graficable, ¿no? Y para posteriores valores. Entonces tenemos, por ejemplo, las descripciones geométricas de los vectores en R2. ¿Cómo los expresamos? Entonces, tenemos, por ejemplo, un vector columna AB se identifica con un punto geométrico de tipo A, B. En R2, en el R2 que está relacionado con el plano cartesiano, tenemos puntos, o sea, una infinita cantidad de puntos dentro del plano, y a eso lo relacionamos con los vectores. Vamos a verlo a través de un ejemplo, cómo se puede graficar entonces un vector. Podemos mostrarlo en forma geométrica en R2. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el vector 3, menos 1. El vector 3 menos 1 lo podemos relacionar con el punto en el plano cartesiano de abscisa 3 y de ordenada menos 1. Pero además, para que sea vector, debemos trazar un segmento de recta dirigido hacia este punto, 3 menos 1. Entonces lo podemos apreciar aquí. Tenemos el 3 en X y el menos 1 en Y. Como habíamos dicho, si esta es la expresión del vector de manera horizontal, tenemos 3 en X y menos 1 en Y como este punto, pero para que sea vector trazamos una recta, un segmento de recta dirigido desde el origen hacia el punto mismo. Esto de aquí sería la expresión del vector gráficamente. Ahora, si tenemos ya cómo podemos expresar cada vector individualmente en el plano cartesiano, también podremos expresar la suma de dos vectores de esta misma forma. Entonces para eso usamos la llamada regla del paralelogramo para la suma de vectores. En este caso tenemos U y V, dos vectores en R2. Entonces, ¿cuál será el vector suma de estos vectores? O sea, U más V. Bueno, este vector se define como el que corresponde al cuarto vértice del paralelogramo, cuyos vértices son U, 0 y V. Entonces, veamos por ejemplo este caso, la figura de aquí. Vemos el vector U ya está expresado, el vector V ya está expresado, y este es el vector U más V. El vector U y V son como los lados de un paralelogramo. Entonces tenemos que simplemente trazar o imaginariamente una paralela a U en este lado y una paralela a V de este lado, de tal forma que se genere un paralelogramo. La diagonal de ese paralelogramo será la recta, el segmento de recta dirigido que va desde el origen hasta el punto, suma de esos vectores. Entonces aquí tenemos U más V. De esa forma podemos graficar entonces la suma, el vector suma de otros dos vectores en R2. Y claro, también podemos comprobar esto por el método de suma de vectores que ya conocemos, usualmente, ¿no? El método analítico. Entonces, por ejemplo, en este caso lo podemos comprobar. Tenemos el vector U de coordenadas 2, 2, el vector V de coordenadas menos 6 y 1. Aquí está U graficado, 2 en X, 2 en Y. El vector V menos 6 en X y 1 en Y. Son los dos vectores graficados. Y el vector suma, digamos, nuevamente trazamos paralelas imaginarias a U y V para formar el paralelogramo. La diagonal que vemos aquí, segmento de recta dirigido hacia la suma, y eso sería entonces el vector suma de U y V. Si vemos las coordenadas justo donde cae este punto, donde se encuentra este punto, tenemos en X va a ser menos 4 y en Y va a ser 3, que coincide justamente con la suma si lo trabajamos de manera como ya conocemos anteriormente, como la primera entrada más la primera entrada, que sería 2 menos 6 igual a menos 4 y 2 más 1 igual a 3. Entonces tenemos menos 4 igual a 3, que justamente gráficamente coincide con lo que nosotros esperábamos, ¿no? Menos 4, 3. Entonces de esa manera se muestra también que todo está de acuerdo y que está bien definida la suma de estos vectores como una forma de paralelogramo. En el paralelogramo como un método, ¿no? Bien, entonces ahora por ejemplo veamos un ejemplo interesante en el que se multiplica un vector por diferentes valores escalares, y aquí el punto es verificar cómo va a ser la gráfica de este vector y de estos diferentes vectores que son los múltiplos del vector. Y notaremos pues que a nivel gráfico es como si se tratara de una extensión del segmento de recta que va hacia el vector original U.
simplemente que si multiplicamos por 2 a ese vector u por el escalar 2, lo que tendremos es un vector que tendrá un segmento de recta asociado el doble de largo del que está asociado al vector u. Esto lo podemos ver también gráficamente. Por ejemplo, aquí tenemos al vector u que ya ha sido graficado, y si nosotros multiplicamos por el escalar 2, por ejemplo, al vector u, lo que tendremos es que el vector 2u, el segmento de recta que va desde el origen hasta el punto asociado al vector 2u, va a ser el doble del segmento de recta que va desde el origen hasta el punto del vector u, pero además este segmento de recta prácticamente va en la misma dirección. Entonces pasa por u y llega hasta 2u. Esa es la diferencia. Siempre que multiplicamos por un escalar un vector, vamos a tener esa extensión del segmento de recta asociado al vector original, ¿no? Esto es algo que siempre se va a cumplir y se puede comprobar y uno lo puede hacer gráficamente cuantas veces quiera. Ahora, si hablamos de los vectores en R3, tenemos una similitud con los vectores en R2. Obviamente un vector en R3, si nosotros queremos graficarlo, tenemos dos, en este caso, por ejemplo, el vector expresado de esta forma como columna, tenemos 2, 3 y 4 que son las entradas, 2 en X, 3 en Y y 4 en Z, ¿no? Que sería la tercera, que sería lo que en R3 sería la parte de la tercera dimensión, ¿no? Entonces, un vector en R3 lo graficamos de esa forma. Y de manera similar nada más al R2, solamente que en el espacio. Entonces, como podemos apreciar aquí, X1, X2 y X3, del origen, tenemos un vector que hemos definido, que hemos encontrado aquí, vector A un punto A en el espacio, está representado aquí, y hemos hecho partir desde el origen un segmento de recta dirigido hacia el punto A, de tal forma que nuestro vector ha sido graficado. Obviamente se cumple también lo mismo que 2A, tiene un segmento de recta dirigido que es, digamos, que la extensión del segmento de recta que va hacia el punto A, pero esta vez va hacia el punto 2A y es el doble del tamaño del segmento de recta que va hacia el punto A. ¿No? Es exactamente similar, solamente que aplicado a R3. Y bueno, también hablamos de manera teórica, en todo caso, de los vectores en Rn, ya que no podemos graficarlos. Entonces, si n es un entero positivo, Rn denota la colección de todas las listas o n-adas ordenadas de n números reales escritas por lo general como matrices columna de esta forma, ¿no? En general, pues entonces podemos definir un vector en Rn con como un vector columna tal que tenga n entradas. También definimos entonces el vector cuyas entradas son todas iguales a 0, se le va a denominar vector 0 y se denota simplemente como un 0. Entonces, en este caso, un 0 de vector sería un vector cuyas entradas, todas las entradas son iguales a 0. Finalmente tenemos algunas propiedades algebraicas interesantes de Rn, o sea que aplica a cualquier R, R2, R3 o Rn, para un par de vectores o tres vectores. En este caso, la primera propiedad que tenemos es la propiedad conmutativa de vectores, ¿no? La suma de dos vectores u y v va a ser igual a la suma de v más u. Dadas las definiciones que he mostrado de suma y producto por un escalar de los vectores, rápidamente, sin problemas, se puede realizar la demostración de esa fórmula, ¿no? En este caso tenemos la propiedad asociativa para la suma, tenemos el neutro aditivo para un vector, tenemos por ejemplo el inverso aditivo para un vector, u más el menos u va a ser igual a 0, 0 vector, claro está, donde además ese menos u es lo mismo que decir menos 1, el escalar menos 1 por u, digamos de una forma un poco más formal o estricta, y tenemos la quinta propiedad, que es la multiplicación de escalar por una suma de vectores, donde el escalar, como vemos, se va a repartir, se distribuye. De la misma forma, la suma de dos escalares por un vector, hay una distribución, y en este caso, por ejemplo, tenemos dos escalares, un escalar que multiplica a un escalar por un vector. Podemos hacer nuevamente este tipo de asociación. Tenemos el neutro multiplicativo en este caso, bueno, pero en este caso, claro, es un escalar en realidad multiplicado por un vector, ¿no? Y bueno, el escalar 1 por un vector va a ser 1 que multiplica todas sus entradas y bueno, va a ser el mismo vector, ¿no? Es una propiedad. En realidad la mayoría y todas estas propiedades son bastante obvias y son fácilmente demostrables, ¿no? Y una última acotación que habría que hacer es que cuando hablamos de resta de vectores y las escribimos de esta forma, u menos v, en realidad lo que estamos haciendo es sumar el vector u, al vector u le estamos sumando el negativo o un menos 1, el escalar,
multiplicado por el vector v, ¿no? Solamente que para expresarlo rápidamente lo expresamos como u menos v, pero es bueno tener de todas maneras esto en cuenta para entender cómo es en realidad el proceso, ¿no? O sea, no se trata solamente, claro que aquí simplemente hacemos la resta de las entradas, pero en realidad estrictamente vendría a ser la suma de las entradas, pero de u con el negativo o un escalar menos 1 multiplicado a cada una de las entradas del vector v. Bueno, solamente para tenerlo en cuenta, cómo en realidad se describe la diferencia de vectores. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero haya sido de utilidad para todos. Si les ha interesado, si les ha parecido útil, comenten, suscríbanse. Les agradezco. Gracias a todos y bueno, ya nos veremos en un próximo video.